Así es de que quiero compartir con ustedes el tema que se titula Ayuno en el santuario del alma. En esta hora vamos a empezar hablando de que el ayuno toca tres aspectos de nuestra vida: el aspecto físico, el aspecto espiritual y el aspecto mental. Pero hablemos del ayuno físico. De ahora en adelante hasta el fin del tiempo, los hijos de Dios debieran ser más fervientes y más despiertos y no confiar en su propia sabiduría, sino en la sabiduría de su caudillo. Ellos debieran dedicar días especiales al ayuno y la oración. Creo que en esto estamos bien en el aspecto de que estamos dedicando un día especial para ayuno y oración. Y algo que tenemos que considerar aquí respecto al ayuno también es que el consejo es: no es necesario que se abstengan de alimento, pero debieran comer con moderación alimentos sencillos. Pareciera como que se contradice, ¿verdad? Ayuno se supone que es quitar alimentos. Pero una vez le preguntaron a los discípulos de Juan, a los discípulos a Jesús acerca de sus discípulos, que porque ellos no ayunaban como los fariseos y como los discípulos de Juan. Y Jesús les dice, bueno, es que el que está en las bodas no está de luto, porque está el esposo. No se necesita ayunar cuando está el esposo, pero algún día les será quitado y entonces ayunarán. Es que cuando Jesús está en la vida, no tenemos necesidad de estar haciendo ese tipo de prácticas, porque de alguna manera pues hay algo que nos llena más. Nuestro verdadero alimento es Jesús y el ayuno real es el pecado, lo que debemos de evitar. Pero no quiere decir que no tengamos que tener una práctica de ayuno, porque habrán días difíciles que vendrán en donde el ayuno será necesario. Algunas veces yo he practicado el ayuno físico cuando he tenido necesidad de aprender algo en la palabra de Dios, cuando algo no logro avanzar, y algunas veces he tenido que ayunar hasta 7 días. Y mi hija me acompaña siempre que hago ese ayuno. Pero Dios ha sido fiel, porque cuando yo me concentro en lo que tengo que alcanzar, Dios me bendice. Pero realmente, hermano, no es, si usted va a hacer un ayuno y va a hacer un sacrificio, siga este consejo. No se abstenga de alimentos si usted no puede, pero sí coma con moderación alimentos sencillos. El ayuno espiritual. Esta parte también es importante. Todos los ayunos del mundo no asumirán el lugar de la sencilla confianza en la palabra de Dios. Pedid, dice, y recibiréis. No se os pide que ayunéis 40 días. El Señor ayunó por vosotros en esta forma en el desierto de la tentación. No había virtud en un ayuno tal, pero hay virtud en la sangre de Cristo. Así es de que la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También hay un ayuno mental, porque recuerden que somos integrales y tenemos que ver cada aspecto del ayuno. El espíritu del ayuno y la oración verdaderos es el espíritu que entrega la mente, el corazón y la voluntad a Dios. Es importante esta entrega. Esto es un verdadero ayuno. Es que los pensamientos no serán mis pensamientos serán los de Dios. Y esto es más importante que cualquier otro ayuno, el ayuno de la mente. Yo no permito que nada estorbe mi relación con Dios. Mis pensamientos todos los días estarán en Dios. Mi vista estará en Cristo. Este es el verdadero ayuno, el espíritu del ayuno verdadero. Y la voluntad de Dios para hacer su voluntad. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues la Biblia es clara cuando dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, santo quiere decir apartado para un uso.
lo que significa que Dios quiere que nosotros podamos ser santos. Santos quiere decir nuestra vida entera dedicada al servicio, a atender las necesidades de otros. Recuérdense que ya empezamos a ver en el santuario que la parte de la santificación ya no, mi preocupación ya no soy yo, mi preocupación no es si soy salvo o no, mi preocupación es atender las necesidades de otros. Bien. Entonces vamos a ver aquí en Zacarías algo bien interesante respecto al ayuno. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Esto realmente es el verdadero ayuno, cuando hay gozo y alegría. No hay mayor gozo que contemplar a Jesús. Y por esa razón, este profeta dio realmente en el clavo. El profeta Zacarías era sacerdote y como sacerdote conocía perfectamente el santuario. Él vivía allí. Él hacía estos servicios, pero fue llamado junto con Ageo para animar al pueblo para la construcción del santuario, después que salieron de Babilonia. Y nosotros estamos prácticamente en las mismas condiciones. Nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo porque fuimos llamados a este ministerio. Y estamos aquí juntos, ustedes y yo, y los que están en este ministerio, para animar al pueblo a construir el santuario. Estamos ahorita en la construcción del santuario, haciendo que estas verdades vuelvan a ser relevantes, dirigiendo la mirada a las personas a Cristo, porque ya hemos salido de Babilonia, pero de la Babilonia auténtica, aquella que nos tenía en ceremonias y ritos sin sentido, en un paganismo más que en un cristianismo. Pero vemos que aquí son 4 ayunos. Pero nosotros en estas 40 madrugadas tendremos también 4 ayunos. Ahora estamos en el primer ayuno. Me llama la atención porque cada ayuno irá aumentando nuestro gozo y alegría. Así es de que preparémonos en cada ayuno para estar en esa comunión con Dios. El ayuno no es para afligir nuestras almas porque el esposo está con nosotros. Algún día tendremos que pasar por pruebas difíciles. Ahí sí, el ayuno será esencial. Habrán problemas en nuestra vida que requerirán ayuno. Porque hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Zacarías sigue diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Qué hermoso es cuando se ayuna en este contexto, viendo las promesas de Dios. Nosotros estamos ayunando, pero estamos viendo cómo las personas están implorando el favor de Jehová, están buscando a Dios. Y también ellos dicen, yo también iré. Saben que la gente no rechaza a Jesús. Nadie lo rechazaba. Las multitudes lo seguían. Lo que rechaza es la religión. Lo que rechaza son las ceremonias vacías, sin sentido. Pero gracias a Dios, al estudiar el santuario, nosotros hablamos de Jesús. El centro es Jesús. Y la gente no rechaza a Jesús porque todos lo necesitan, o por lo menos todos lo intuyen. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones, sigue diciendo Zacarías, a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Es que cuando nosotros estemos en ese santuario, sirviendo como sacerdotes, construyendo el templo de Jehová, entonces las naciones vendrán. Este santuario que construyeron cuando vinieron fue el segundo templo que se erigió. El primero fue destruido por los babilonios, pero este fue construido después al mando de Zorobabel. Pero estaba Zacarías y Ageo ayudando. Entonces, ¿cuál es la ayuda o el aporte de Ageo? Realmente Ageo nos dio una visión importantísima. Y haré temblar a todas las naciones
y vendrá el deseado de todas las naciones, o el deseado de todas las gentes, es lo mismo, y llenará de gloria esta casa. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora habíamos dicho que estos dos profetas animaban a la gente, porque cuando este templo se empezó a erigir y empezaron a surgir las paredes y la construcción iba tomando forma, los ancianos que habían conocido el primer templo lloraban amargamente. Es que ellos decían, este templo no se parece en nada al primero. Este no tiene la importancia que debe tener. Esto es un chiste comparado con el otro. Y lloraban amargamente. Pero Ageo le dice, lo más importante del templo no es la esplendidez de su construcción, no son las paredes de mármol, no es la exquisitez de su construcción, es que este templo, aunque no parezca importante, algún día será llenado de la gloria de Jehová. Y saben que en este segundo templo, después reconstruido por Herodes, fue el templo donde Jesús predicó, donde él visitó, donde él estuvo allí ejerciendo su ministerio. Por esa razón es de que este templo fue el más importante, porque se llenó de gloria, porque el que le da la gloria al templo es Jesús, al igual que al templo del alma. Así ha dicho Jehová, sigue el profeta diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Hermanos, el evangelismo no es difícil. Cuando se tiene a Cristo en el corazón, las personas lo verán a Él y lo seguirán. Y 10 personas, dice, tomarán a un judío. Si uno es un verdadero cristiano, lo respirará, lo vivirá, y la gente lo notará, y la gloria de Dios podrá salir aún en nuestro rostro. También el profeta Isaías lo dijo, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Hermanos, aquí es donde la gente se goza de que está aprendiendo de los caminos de Dios, porque la ley ya no es para ella un enemigo, la ley está de su parte, la ley no lo condena, la ley lo protege y la palabra de Dios es ahora su alimento. El ayuno sin gozo, sin propósitos santos, no beneficia al cuerpo, no alimenta al espíritu y ofusca la mente. Deberíamos ayunar el pecado o del pecado, alimentar el espíritu y someternos a la voluntad de Dios. Isaías aclara este punto porque ellos estaban a unos días de ser llevados o algunos años de ser llevados cautivos y él quería ayudar a los dos, a Israel y a Judá. Y aquí hay una de las causas por las cuales ellos fueron llevados al cautiverio también. Este es el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados? Y rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Esto es el verdadero ayuno. Cuando una persona santa, cuando una persona hace la voluntad de Dios, cuando una persona piensa en los demás, cuando hace el trabajo por el cual Dios le ha dado la vida para hacer felices a otros. Isaías 48:8 sigue diciendo, entonces, ¿qué es ese entonces? Entonces, cuando tú pongas en práctica tu religión, la verdadera religión, la de Cristo, cuando hagas lo que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra, cuando lo imites, cuando lo contemples y hagas las obras de misericordia que él hizo, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará de ver pronto e irá tu justicia
delante de ti. Si eres un santo, entonces la justicia de Jesús irá delante de ti. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. En otras palabras, tú serás un santuario de Dios. Tu vida estará cubierta por Él. Cada parte, cada aspecto de tu vida, de donde te miren, verán a Jesús. Entonces, cuando Jesús sea formado en ti, invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá Él, heme aquí. Hermanos, a veces pensamos que yo soy el que tengo que decirle, Señor, heme aquí. Pero también Dios te responderá, heme aquí. Cuando tu templo sea realmente un canal limpio para que Él pueda entrar y salir, ángeles del cielo pasarán por ti, vendrán a tu morada, te visitarán constantemente, se gozarán de estar contigo. Porque los ángeles no van a un lugar desordenado. Los ángeles no van a un lugar donde hay pecado. Los ángeles se quedan afuera. Pero cuando tu alma está limpia, cuando tu única esperanza de vida es la justicia de Cristo que te cubre, entonces ellos se deleitan en estar contigo. Heme aquí, dirá Él. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Porque entonces hablarás, tu única conversación será aquel que llena tus pensamientos, porque el hombre habla de lo que tiene el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Isaías 58:10 sigue diciendo, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida. Otra vez lo repite, pero aquí vayamos a ver la parte espiritual. Si tú puedes compartir la palabra de Dios con otros y si tú puedes saciarlos en lugar de su aflicción, mostrarles la solución que es Jesús, entonces en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y miren esta bendición tan importante. Si haces esto, si tú te ocupas de los negocios de Dios, Dios se ocupará de los tuyos. Jehová te pastoreará siempre. Y si Jehová es mi pastor, ¿qué puedo decir? Nada me faltará. Una niña pasó a decir de memoria este salmo, pero cuando quiso decirlo y se paró frente al público, ya no supo qué decir, se nubló todo y empezó y dijo, Jehová es mi pastor, y la mente se le puso en blanco y dijo, es todo lo que necesito, y se bajó. Lo dijo perfectamente, es todo lo que necesitamos. Pero ¿qué pasará si Él te pastorea y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos? Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Déjenme darles la versión, porque esta versión no está actualizada. Yo tengo una versión, es la versión UF. Es una versión parafraseada que lo dice más simple y lo voy a decir en 3 palabras y con estas palabras termino. El versículo 11 quiere decir, serás bendecida para bendecir. Que Dios te bendiga.